18 de julio de 1930, Montevideo. Un recién inaugurado estadio centenario colmado con alrededor de 70.000 espectadores veía el debut de la selección uruguaya enfrentándose a su similar de Perú en el primero de los mundiales. Como buen partido sudamericano, sobre todo uno de hace casi 100 años, los golpes y el roce eran la constante mientras dos ceros adornaban el placar. Sobre el minuto 60, un hijo del cerro montevideano recibió el balón al borde del área para soltar un riflazo sobre aquella pelota de cuero que mandó al fondo de la red y le dio a Uruguay el primer gol en su historia en las Copas del Mundo. Y como más iba a ser, sino con un gol de pura garra charrúa. El autor de este histórico tanto tiene por nombre Héctor Castro y por apodo el Divino Manco. Desde los 10 años tuvo que empezar a trabajar y a los 13 un accidente con una sierra eléctrica le costó la mitad de su antebrazo derecho. Sin embargo, con la diestra que apenas le llegaba unos centímetros debajo del codo, inició una carrera muy exitosa en el fútbol uruguayo, convirtiéndose en ídolo del Nacional de Montevideo y logrando el primer gol en los mundiales para su selección y otro más en aquella final del Mundial de 1930. No parece casualidad que sean muy contados los casos que vemos de futbolistas que logran hacerse camino en el profesionalismo a pesar de tener alguna discapacidad. Sin embargo, revisando la historia del deporte, podemos encontrar jugadores profesionales a los que les hace falta alguna parte de su brazo, como Héctor, jugadores con alguna enfermedad en sus piernas, como Garrincha, sordomudos, como el delantero yugoslavo Damir Dežnika, parcialmente invidentes, como el alemán Wilfried Hannes, o daltónicos, como el portero brasileño José Castillo. Todos ellos, que evidentemente no son los únicos, han demostrado que pese a las dificultades y a las limitaciones de sus cuerpos, el fútbol aún recorre sus venas y tienen la disciplina y convicción para superar los obstáculos y jugar en el más alto nivel. Ahora conoceremos las historias de 3 colombianos que dignifican lo que es ser un deportista sin extremidad en el país. Ellos son Lorenzo Orellano, Jesús Medrano y Johannes Menko. La discriminación consiste básicamente en darle un trato desfavorable o despreciar a otra persona por una característica que ésta tenga. Como vemos, la discriminación existe por cosas como la orientación sexual, el género o, como lo hablaremos en este episodio, la discapacidad. Yo soy Andrés Moreno y en este capítulo de Los colores del fútbol hablaremos sobre la discriminación por discapacidad en el fútbol colombiano. Pueda que lo discriminen el más bajito, pueda que discriminen el más alto, pueda que discriminen el que tenga unos brazos largos, pueda que discriminen a alguien que le falte un brazo. Bonner Mosquera, leyenda de Millonarios Fútbol Club, nos recuerda que el ser diferente ya es un factor para que en Colombia una persona sea discriminada. Actualmente el 7.2% de la población del país está en condición de discapacidad. Ese porcentaje representa a unas 3,5 millones de personas según estadísticas del DANE. De ese número de personas, el 58.5% se encuentra en una edad que podemos llamar económicamente activa, que es de los 15 a los 64 años. Sin embargo, solamente 3 de cada 10 personas con discapacidad en Colombia han recibido un pago por su trabajo. Es sin duda un panorama muy duro para estas personas que buscan sobrevivir pese a las condiciones que puedan llegar a tener. Pero esto tampoco es impedimento para que varios de ellos quieran buscar en el deporte un camino para cumplir sus sueños. Uno que deben seguir con mucha constancia y disciplina para llegar a ser reconocidos en una sociedad que suele pasar por alto a aquellos que se ven diferentes. Por no ir más lejos, el tema de la discapacidad tuvo furor mediático durante los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Allí Colombia se hizo presente con 69 deportistas y logró una muy digna participación en las justas, alcanzando un total de 24 medallas. Pero hay que sincerarnos y decir que, antes de los Juegos, el deporte paralímpico no era precisamente el tema central de las conversaciones de los colombianos. En ese contexto viven los futbolistas colombianos en condición de discapacidad.
respiran usualmente en el anonimato de un fútbol que posa sus reflectores sobre un prototipo de jugador, uno que evidentemente no tiene ninguna limitación corporal. Nací así y pues gracias a Dios fue de nacimiento y no fue cuando, por ejemplo, teniendo mis dos brazos y haberlo perdido, ¿no? Porque es un poco más difícil. Nunca me faltó, nunca lo tuve, nunca me ha hecho falta, entonces siento que estoy completamente adaptado a hacer todo sin mi antebrazo izquierdo. Lorenzo Orellano es un futbolista que actualmente juega en el Mazarrón FC de la tercera división del fútbol español. Un hijo de la ciudad heroica, Cartagena. Las canchas de arena le dieron a este volante ofensivo una soltura con el balón en los pies que muy pocos pueden presumir. Lorenzo nació sin su antebrazo izquierdo. Aunque él no recuerda con exactitud el nombre de su condición, esto puede darse por una anomalía congénita estructural. A pesar de todo, como él dijo, su condición no lo ha limitado tampoco para hacer lo que cualquier otra persona haría, mucho menos para destilar su magia con el balón en las canchas cartageneras. Aunque es una ventaja para nosotros los futbolistas, que más que todo en la costa las canchas son de arena, así que de piedra, entonces cuando el balón, cuando uno juega ahí, coge mucha técnica, entonces a nosotros nos favorece un poco. Lorenzo, de 23 años, estuvo en un par de escuelas antes de dar el primer gran paso en su carrera. Nada más estuve en dos. La primera que inicié a mis 5 años, que se llama Corsario, y luego de ahí yo pasé a Confenalco, que es el colegio. Pasé a Confenalco a estudiar y bueno, ahí habían amigos que jugaban en Ciclones y como que me convencieron de venir a entrenar con Ciclones y bueno, fui un día y ahí inicié como tal mi carrera deportiva. Sin embargo, los inicios de Lorenzo en el fútbol no fueron nada fáciles. Desde el principio tuvo que luchar contra la discriminación, con que lo vieran diferente a pesar de que él no se sentía distinto a los demás. Y la lucha no fue solo para él, sino también para su familia, en especial para su mamá, María Vallejo. También vivió de cerca las dificultades de su hijo. En realidad sí, en una selección Bolívar, un día salí. Estaba ya entre los 25 seleccionados, ya el torneo nacional que era en La Guajira, y de un momento a otro salí de la convocatoria. No me dieron razones, especularon y dijeron mucho, pero bueno, gracias a Dios siempre he estado bien mentalmente y Dios me ha rodeado de personas que siempre me han sabido hablar y me han dado buenos consejos. A Lorenzo le dan esa noticia y a mí me la dan. Andrés, todavía recuerdo ese día y yo lloraba como una niña. Yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, todo el mundo decía, no, Lorenzo, ese es el puesto de él merece estar en esa selección. Y que un día antes te digan, usted no va. Y aparte de eso, el manager le dice, no, pero ves, yo te doy el uniforme y si pasamos a la otra etapa, yo te mando a buscar. Lorenzo empezó a llorar y yo en el momento yo me hice la fuerte, pero cuando llegué a la casa yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Fue cuando llegué a presentarme a Uniautónoma. Mi papá se tomó como un padre de familia que dijo como que el chico, ¿por qué viene a presentarse si está así? Y mi papá él no sabía que era mi padre. Y bueno, de eso infinidades. En el barrio decían que no podía jugar fútbol profesional por mi discapacidad y eso, pero nada, Dios le demostró a todas las personas que no es lo que ellos dicen, sino lo que Dios quiere. Y así fue. Con regates, túneles y pases, Lorenzo esquivó las barreras que desde niño quisieron ponerle. Su gran reto como profesional fue en el equipo de la Universidad Autónoma de Barranquilla. Llegó al club en el 2015 cuando apenas tenía 17 años. Se puso a las órdenes de Giovanni Hernández, ídolo del Junior de Barranquilla y que estaba iniciando una nueva etapa como director técnico. Sí, eso fue lo mejor, que fue en el metro y
Y bueno, gracias a Dios pudo ir toda mi familia, todos los chicos del barrio de Barranquilla, algunos amigos míos de Cartagena también fueron. Y bueno, ya me sentí muy bien y obviamente me hicieron sentir como en casa. Sí, ese partido fue de Copa Colombia y también de 1-1. No, antes de entrar, yo me dijo como que, hijo, haz lo que tú sabes hacer, pero después de 3/4 de cancha, cuando esté 3/4 de cancha hacia atrás, solo juégame a 2, un toque, y ya después de ahí para allá, haz lo que tú sabes hacer, diviértete y sal. Y bueno, eso fue lo que hice, me sentí bien. Me acuerdo de varias jugadas que hice, una que me tapó Chunga, una falta que me hizo Pecoso, y todavía tengo recuerdos y en lo personal siento que me fue bien, gracias a Dios, y muy alegre. El debut, ese momento que se inmortaliza en la memoria de todos los futbolistas, para Lorenzo significó algo más. Sentir el aplauso del mítico Metropolitano de Barranquilla es algo que nunca olvidará y que le auguraba un futuro lleno de ilusiones y de una carrera brillante en el fútbol colombiano. Pero por decisiones administrativas, la Universidad Autónoma de Barranquilla decidió en noviembre de ese mismo 2015 liquidar su club de fútbol, por lo que la Unión Autónoma, que había descendido a segunda división ese semestre, dejó de existir. Sus jugadores entonces quedaron en el aire. Lorenzo tuvo que buscar alguna alternativa para seguir su carrera y la encontró en el fútbol universitario de los Estados Unidos. En el equipo del Miami-Dade College, Orellano consiguió ser el goleador del torneo y de su equipo, siempre a la espera de regresar para reanudar la cuenta que tenía pendiente con el fútbol profesional colombiano. A mediados de 2017, Lorenzo dejó el calor de la costa, las olas y la arepa de huevo para ir a ese frío que solo se quita con ruana, al páramo y el cocido boyacense. Patriotas fichó al talentoso 10 en lo que él vio como su segundo intento de debutar en la liga colombiana, pero el destino volvió a cerrarle la puerta. Un año, tenía contrato por 3 años, pero duré 1 año y unos meses. Ya eran temas de mi empresario, entonces yo era el que tenía que pagar todos esos problemas, pero sí hubo un trato que como ser humano uno siempre le da frente a los problemas, y yo hablé con él, que qué pasaba, y nunca me dio razón, pero ya yo sabía que era, entonces, ¿sabes? Ya yo sabía que no iba a jugar. Entonces, por más que yo hiciera las cosas muy bien, por más que me esforzara, sabía que no iba a jugar. Y eso me frustró mucho y tomé la decisión de irme. 2 veces intentó Lorenzo debutar en la Liga Colombiana y hacerse un nombre para sí mismo en el rentado nacional, y esas 2 veces circunstancias externas le negaron la oportunidad. Orellano entonces, creativo como es él, decidió volver a mirar al exterior y se puso otra vez al nivel del mar en una tierra que es pura vida. El Limón FC de Costa Rica, la tromba del Caribe como se hace llamar, le abrió sus puertas a Lorenzo para que le demostrara a los ticos cómo es que se jugaba en Cartagena. Llegó en 2019 y tuvo un paso breve pero afectuoso por el club centroamericano. 6 meses después, Lorenzo dejó el mar Caribe para irse un poco más cerca del Mediterráneo. El 1 de diciembre, no la fecha, sino el equipo al que casi llegó Lorenzo Orellano. Y digo casi porque a mediados de febrero del 2020... Atención, el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. El COVID-19 frenó muchas cosas en el mundo, entre ellas la posibilidad de Lorenzo de jugar en Portugal, alejado de su familia y como el 10 a veces tiene que esperar para ver cómo avanzar, fue paciente y al final le llegó la oportunidad de tener, ahora sí, su primera experiencia en el fútbol europeo. El manager de las divisiones menores del Alcorcón de España fue a buscar a Lorenzo para ofrecerle una oportunidad en el equipo alfarero. En cuestión de semanas, ese mismo manager es fichado por el Leganés
y en un giro casi que de una película de Almodóvar, Lorenzo terminó yendo a las divisiones inferiores de los Pepineros de Madrid. Aquí en España hacen como 7 o 8 meses. Al principio costaba porque aquí era más táctico y uno no está acostumbrado, como dicen allá en Colombia, jugador talentoso que no marca. Aquí desde el delantero hasta el portero, todo el mundo sincronizado a marcar tácticamente los movimientos, la salida de la pelota, que allá no se trabaja mucho. Aquí se trabajan muchas salidas de balón con diferentes esquemas, con 5, con 3, y tú sabes diferenciar cuáles movimientos tienes que hacer, qué desmarque tienes que hacer, pero es interesante porque te hace crecer como jugador. Y bueno, gracias a Dios me adapté muy rápido y lo que yo digo, que gracias a Dios que lo que no me dio en el brazo me lo dio en don y en inteligencia, y bueno, pude adaptarme un poco rápido al fútbol. Por unos problemas con sus documentos, Lorenzo no alcanzó a debutar en el Leganés. Actualmente, sin embargo, puede decir que se coronó campeón del Mundial de Minifútbol con la Selección Colombia y recientemente firmó con el Mazarrón de la tercera división, a la expectativa siempre con la pelota cerca al pie para ver cuál será el siguiente paso de este volante que, lo que no tuvo en su antebrazo izquierdo, lo tiene en su zurda prodigiosa, hecha en el Caribe colombiano. Anteriormente nos impacientábamos mucho, nos desesperábamos, pero ya no, Andrés, ya estamos aquí a la voluntad de Dios y Dios lo prometió y Dios lo va a hacer, así sencillamente. Y con el esfuerzo de Lorenzo y con todo lo que él ha aprendido y con todo lo que ha madurado, yo sé que él lo va a lograr. Yo sé que mi hijo, Dios le tiene grandes cosas y que va a llegar a una selección Colombia y va a estar en los mejores equipos del mundo, yo lo sé. Con Lorenzo vimos cómo ninguna limitación puede frenar la ambición de un futbolista por alcanzar sus sueños, ni siquiera negarle la posibilidad de llevarlos al otro lado del Atlántico. Pero, como veremos ahora, hay veces en los que este tipo de situaciones hacen que la carrera de un deportista nunca despegue. Esta es la historia de Jesús Medrano. Por poco creíble que suene, en Barranquilla existió un clásico que no tenía que ver con el Junior. Los equipos menores de la Arenosa, el Barranquilla Fútbol Club y el Unión Autónoma, se veían las caras de vez en cuando en uno de los derbis de la capital del Atlántico. Esta fue una de las veces en las que dos de los personajes de este episodio se encontraron en la cancha. Por un lado, Lorenzo Orellano, volante 10, el zurdo calidoso de la Unión Autónoma. Por el otro, Jesús Medrano, usualmente lateral derecho, pero que te podía jugar de medio centro o de zaguero sin darle más vueltas al asunto. Bueno, mi condición fue tema de nacimiento. Lo que pasa es que a mi señora madre el tema del embarazo, un embarazo muy complicado, muy riesgoso. Por ende el nombre, me llamo Jesús, por ser un milagro. Yo al momento de nacer pues nací sin signos vitales y al momento, un rato después, bueno, las cosas se dieron y eso. Y es de nacimiento, lo único que faltó fue que crecieran los dedos. Tengo todo, tengo la palma, tengo la muñeca, tengo los 5 dedos. Faltaron que crecieran un poco más los dedos, fue lo único. Jesús es hijo de la Arenosa. Sus inicios también fueron en cancha de arena, descalzo y vistiendo la camiseta del Junior, el equipo de sus amores. De hecho, las inferiores del Tiburón, mejor conocidas como Barranquilla Fútbol Club, lo recibieron para que pudiera empezar su camino hacia el profesionalismo cuando apenas tenía 11 años, aunque no exento de las dudas que generaban su condición. Peter Kosanovich, quien dirigía las divisiones menores del equipo, se mostraba reacio al aceptar a Jesús en el plantel por el tema de su mano derecha. El tema de que en ese momento estaba de capacitador, o por decirlo así, el jefe de las divisiones menores de Junior era Peter Kosanovich, un yugoslavo, entonces era muy radical. Era como de que por el problema en la mano se iba a hacer un impedimento al jugar, al alzar peso, al ir al gimnasio. Con el talento le fui demostrando que no había ningún tipo de problema y que no había por qué pensar así. Y así fue. Jesús logró hacerse un hueco en el Barranquilla e incluso pudo entrenar algunas veces con el primer equipo del Tiburón,
un club que en ese momento tenía una de las mejores plantillas del país, con nombres legendarios como el de Magnelli Torres y otras figuras del fútbol colombiano como Guillermo Celis y el vikingo Gustavo Cuéllar. Las cosas iban bien para Jesús, que solo estaba a la espera de una oportunidad en el primer equipo, pero la llegada del director deportivo Octavio Rivera a las inferiores del Tiburón supuso el final del desarrollo de varios de los jóvenes del Barranquilla, salvo por 3 casos: Gabriel Fuentes, Luis Sandoval y el guajiro Luis Díaz. A Jesús le tocó buscar nuevos horizontes para encontrar su tan anhelada chance en el fútbol profesional. Su siguiente paso fue en el equipo amateur Móviles García Restrepo y Restrepo de Bucaramanga, básicamente para no perder ritmo de competencia, pero su ambición lo llevó a querer probarse en Independiente Santa Fe, donde le cerraron la puerta debido a lo que él cree fue por su condición. Un caso muy puntual, cuando fui a probarme a las divisiones menores de Santa Fe, cuando estaba en Bogotá, y sentí al momento de presentarme como cierta discriminación, como cierta parte de que lo manejaban así, no sé, o lo manejaban era el tema de que ¿y quién te recomendó? ¿Y quién te trajo hasta acá? Eso era algo full incómodo porque mucho talento se quedó por fuera por no tener a alguien recomendado, no tener a alguien que lo representara de buena manera. A veces el destino te lleva a lugares en los que nunca imaginaste que ibas a estar. Un día eres un niño de la costa con un sueño de llegar a ser profesional y al otro puedes estar cumpliendo ese sueño en España o seguir a la espera de una oportunidad mientras la vida continúa. En el caso de Jesús, a sus 23 años pasó lo segundo. Hoy en día trabaja en Barranquilla con una compañía de computadoras. Sus momentos de acción en el campo los ve cuando sale con sus amigos a jugar o con alguna fundación, pero nunca abandona el sueño. Siempre trata de mantenerse a punto para que cuando el fútbol le abra una puerta pueda pasar por ella. También es consciente de que a la liga le falta dar varios pasos en favor de la inclusión de los futbolistas como él. La verdad es que sí, hombre, siento que podrían hacer mucho más. Mira el caso de Lolo, el caso de Lorenzo en este momento, ¿dónde está? No sé, siento que no nos respaldan, siento que no nos dan como ese mismo respeto, como esas ganas de que ayudarnos también, salir adelante. Bueno, entonces yo sí siento que tanto la DIMAYOR como los clubes, como, no sé, siento que deberían hacer un poco más para este tipo de casos. Ya hemos visto 2 caminos a los que puede llegar un futbolista al que le falta una extremidad. Los casos de Lorenzo y Jesús, sin embargo, fueron cuestiones de nacimiento. Pero, ¿qué pasa cuando se nace con el cuerpo completo y en un abrir y cerrar de ojos ya deja de estarlo? ...28 de noviembre de 2016... El vuelo charter 2933 de Lamia partió desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Bolivia con destino al Aeropuerto José María Córdoba del municipio de Río Negro, Antioquia. Para el equipo del Chapecoense, que iba a jugar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional, era un viaje más, uno de muchos que habían hecho a muchas partes. Ninguno pensó que algo fuera a salir mal, pero por desgracia la realidad fue otra. ...71 víctimas se cobró la tragedia del Chapecoense. Solo 6 personas vivieron para contar la historia de cómo la vida les cambió para siempre. Uno de ellos es Jackson Fullman, exportero del equipo de Chapecó. Tuvo que amputarse la pierna derecha, lo que significó el fin de su carrera profesional. Hoy en día, Fullman ha tenido otro tipo de oportunidades.
Ha sido comentarista deportivo y hasta participante en un show de canto de Brasil, siempre con el respaldo de su club que le abre las puertas para cuando él quiera seguir entrenando y pensando en un futuro como para atleta. Y está muy bien, es lo que debería pasar. Pero claro, Colombia es un país en donde las cosas que deberían pasar no pasan. La protagonista de esta historia es una futbolista que tiene que sobrevivir con el hecho de que un accidente le quitó su pierna izquierda y además el hecho de ser mujer en un país y una liga desigual. Esta es la historia de Johannis Menko. Johannis lleva una vida tranquila. Le gusta salir a montar bicicleta y pasar tiempo con su perro Max. Nació en San Pablo, Bolívar, pero su carrera y buena parte de su vida la tiene en Bucaramanga, la ciudad bonita. Bueno, siempre, bueno, desde pequeñita, ¿no? Me ha gustado el fútbol, mi familia, mi abuelo, creo que es herencia. Todavía mi mamá juega fútbol, tiene 48 años. Bueno, mi abuelo ya no lo hace por la edad, pero pues desde pequeñita siempre fui amante al fútbol. Aunque en su adolescencia el fútbol era más como un hobby para Johannis, una oportunidad se le presentó mientras estudiaba topografía en la UTS. Llegó a ella un rumor de una convocatoria para ser parte del primer equipo del Real Santander, y Johannis se presentó y pasó para convertirse en la portera titular del equipo albiceleste. Ahí jugó 3 temporadas, incluida la primera del fútbol profesional femenino en la historia de Colombia, celebrada en 2017. 3 años después, la pandemia del COVID-19 llegó al país y la liga se paró. Nuevamente, Johannis tampoco pensaba que algo fuera a salir mal, pero, por desgracia, la realidad fue otra. Sí, mi accidente voy para 11 meses de mi accidente, fue un 28 de junio, fue un domingo. Estábamos en un asado familiar con la familia de mi novio y pues estábamos en un penthouse en la terraza, estábamos compartiendo, me acordé de unos benditos chorizos, quise levantarme, irlos a buscar y pues cuando me levanté, me giré, tropecé con un muro, cuando tropecé pues me encontré frente a frente con el ventanal, quise como apoyarme en él como para echar hacia atrás, pero obviamente la fuerza y el peso que llevaba lo que hizo fue pasar el vidrio. Al momento de pasar, el vidrio cortó mi pierna izquierda, la femoral en 3 partes. No solamente cortó la parte de arriba de la rodilla, sino que también cortó la parte de abajo, se me veía todo el fémur, mejor dicho, se me veía todo. La pierna izquierda fue la que más estaba complicada. Me acuerdo perfectamente de mi accidente, me bajaron, me llevaron en un taxi a la clínica. Firmo papeles, firmo todo. Y ahí cuando me entran a cirugía es cuando pierdo el conocimiento, o sea, ya me anestesian y por completo me dormí. Y pues ya como el 4 de julio, 3 al 4, me levanto de la UCI. Ahí es donde mi mamá me pide perdón, me dice que la perdone por la situación o por la decisión que había tomado. Yo le pregunto por qué pasó. Y pues cuando me da la noticia, ¿no? Que tuvieron que amputarme la pierna porque pues era la pierna o la vida mía. Y ahí yo me miro, me levanto la cobija que tenía y me miro que no tengo la pierna. Fue duro, sí, me puse a llorar. Pero después de todo eso reaccioné y pues fui consciente de todo mi accidente. Sabía de que sí, había una probabilidad mínima que yo podría quedar viva, pero de pronto no iba a volver a caminar. No sé, tenía tantas expectativas de que no iba a quedar igual como antes. Entonces ya después que lloré le dije, mamá, tranquila, todo va a estar bien, solo Dios sabe cómo hace sus cosas. Lo importante es que me regaló una nueva oportunidad. Y aquí estoy, y pues ahí empecé todo el proceso de enfrentarme, de aceptarme, de rechazo, de muchas cosas. Paso a paso, literalmente aprendiendo a caminar otra vez. El proceso de Johannis fue uno difícil,
Poco a poco fue mejorando, haciendo terapias, aprendiendo a manejar las muletas y después su prótesis. Pero su verdadero apoyo fue su familia, sus amigos y seres cercanos. Esperaba algo más de la institución para la que defendió el arco por 3 años enteros, pero la portera esta vez la dejaron sola. El Real sí estuvieron conmigo como los 2, 3 primeros meses. Ya de ahí no he vuelto a tener vínculos con ellos. O sea, quedó a un lado todo. A veces me hago varias preguntas, ¿no? Sí, fueron 3, 4 años con la institución. De pronto sí me hubiese gustado un apoyo más, digamos que estuvieran ahí solidándome, no sé, apoyándome más. Sí, digamos, ellos lo hicieron económicamente, no fue mucho. Me colocaron al oficio del equipo, con ella hice terapia, hice buena recuperación, la parte de mi muñón, le agradezco mucho. Pero sí, de pronto me hubiese gustado más apoyo. Por otra parte, Johannis comentó que su vinculación con el Real Santander ya no era vigente. De todas formas, el equipo dejó de estar ahí para ella y el fútbol colombiano en general. Pero Johannis ve más allá de eso. Como buena portera, en sus hombros recae la responsabilidad de ser firme y no dejar que ni los rivales ni la vida misma le anoten un gol. Día a día, ella aprendió a adaptarse a su condición y a vivir con temas como los prejuicios que le ponía la sociedad. Sí, a veces hay personas que me miran y como que, ay, pobrecita, ¿qué le habrá pasado? O a veces hay otras que me dicen, ay, tan bonita, ¿qué le habrá pasado? Porque tiene esa pierna. Entonces, y lo más normal y lo más lógico son los niños, ¿no? Los niños son los que los que más te miran. A veces me dicen, ay, ella viene del futuro, ay, ella es transforme, ay, son tantas cosas, pero igual pues trato de como de omitir todo, trato de que como que cuando voy por la calle solo voy yo, nadie más está a mi alrededor, pero pues esos temores y esa discriminación pues para mí, créeme que es un poco como al lado, ¿no? No le presto atención a eso. Johannis ahora va por su vida dando pasos y hasta pedalazos. Entrena con la selección Colombia de paracycling y sueña con llegar a los Paralímpicos de París 2024. Consiguió graduarse de topógrafa y coach deportiva mental. Hace trabajos con marcas, fundaciones, siempre pensando en que pueden tumbar a la portera 1, 2 o hasta más veces, pero siempre hay una oportunidad para volver a ponerse de pie. Que crean más en ustedes, que crean más en las capacidades que tiene cada persona para superarse y salir adelante. Que no esperemos de que pronto la vida nos ponga un pequeño obstáculo para saber lo valiente y lo fuerte que somos, ¿no? En cualquier momento todos pasamos por situaciones diferentes, pero es para saber de qué estás hecho. El yo puedo que nunca salga de ti, el yo quiero que siempre permanezca. Y las capacidades intelectuales que tenemos todos los seres humanos, es la que nos hace ser personas diferentes. Y hoy pues sí les digo, míreme como una mujer de ejemplo, una mujer de superación, una mujer resiliente, que la vida le quitó una pierna, pero no sus ganas de seguir luchando, no sus ganas de seguir triunfando. Así que si esta mujer se pudo levantar en medio de una pandemia, en medio de un accidente, en medio de lo que está pasando, yo creo que todos ustedes también pueden. Y recuerden que todo es mental, todo en esta vida es mental, cero excusas, cero límites y nada, recuerden en su talento, sus habilidades y los sueños que quieren hacer. No es extraño ver a alguien al que le falta una extremidad y que otra persona piense ¿qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿Por qué se ve así? ¿Qué pecado? ¿Cómo va a jugar así mochito? La verdad es que lo más normal es verse diferente. Nadie es igual al otro, y estos 3 deportistas son la prueba viviente de que verse diferente no es sinónimo de ser menos o de poder hacer menos. Incluso entre ellos hay diferencias. Uno nació sin su antebrazo y ahora busca su sueño en Europa. Otro nació sin sus dedos y está feliz y atento a la oportunidad de poder volver a la cancha a desplegar su talento. Y a otra, un infortunio le arrebató la pierna, pero supo reponerse y volver a caminar por la vida respirando deporte sin importar qué. Lo que los une es el hecho de que el fútbol colombiano no les extendió la mano para que pudieran llegar a hacerse un nombre en la liga profesional, porque eso es para un prototipo de persona que normalizamos, uno al que no le faltan ni manos ni piernas. De mancos no tienen nada,
Este es el capítulo sobre personas sin extremidades de los colores del fútbol. Yo soy Andrés Moreno y el guión fue escrito por Andrés Madero. Los invitamos a escuchar los demás episodios de esta serie que busca hablar de la discriminación en el fútbol colombiano. Hasta la próxima.